Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Abimael Ayala, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal MI en Fitchburg, Massachusetts. El pasado sábado 29 de mayo tuvimos una conferencia por el pastor Rafael Torres Sacur de Puerto Rico. Tremenda conferencia titulada Identificando las herejías. Así que quisimos grabar, ¿verdad?, la conferencia, y en este momento vamos a compartirlo con cada uno de ustedes. Así que esperamos que esta conferencia sea de edificación para ustedes. Un saludo fuerte a todos. Quería, ¿verdad? Pues como dijo el pastor, ¿verdad? Mi nombre es Rafael Torres Sacur. Hace 24 años atrás que estoy pastoreando la iglesia Renuevo Justo en el pueblo de Humacao, que es la isla de Puerto Rico. Comencé a pastorear a los 17 años de edad y bueno, ha sido un viaje muy bueno. Me gusta decir el chiste siempre de que llevo 24 años en el ministerio, pero no porque soy viejo, sino porque empecé temprano, ¿verdad? Pero gracias por la introducción que nos dan, ¿verdad? Es un gozo. Más que todo, yo soy un siervo que sirve, como dice Eugenio Jiménez, y el estudiar la palabra del Señor es un privilegio, es una bendición. Y pues un pastor, un creyente, un líder, una vez que empieza a estudiar la palabra, nunca para, porque mientras más aprendes, más te das cuenta que menos sabes. Así que, pues más allá que los títulos, ¿verdad? Sí, he estudiado en NAYAC, he estudiado en otras instituciones, pero más allá de los títulos, ¿verdad? Lo importante es que, ¿verdad?, la palabra del Señor nos apasiona. Hoy vamos a estar hablando acerca de un término que acuña el apóstol Pedro en sus cartas. Vamos a estar hablando acerca de herejías destructivas. Herejías destructivas. Y bueno, el subtítulo de esta conferencia, ¿verdad? Identificando las enseñanzas falsas y descubriendo la verdad, ¿verdad? En medio de esas enseñanzas. ¿Okay? Es lo que vamos a estar trabajando hoy y comenzamos con la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3, en la versión Reina Valera 1960, dice de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ese mismo verso, en una traducción, ¿verdad?, que tiene un español más fácil de entender, la Nueva Traducción Viviente, lo dice de esta manera: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Qué interesante las palabras de Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, al igual que Juan en sus cartas, Judas, ese bloque, ¿verdad?, de cartas que termina el Nuevo Testamento, tienen un hilo conductor en común. Son cartas tardías, son cartas que se escriben ya más tarde, en la segunda mitad del primer siglo de la era cristiana, años 60, años 70. Y en el caso de Juan, ¿verdad?, pues más tarde todavía, años llegando al año 90. Pero todas tienen un factor común denominador. Todas se escriben para una iglesia que está siendo perseguida.
Tienen la intención de dar ánimo a cristianos que están sufriendo en todo el imperio romano, en todo el mundo conocido, por la razón de que son cristianos. Y la segunda razón que tienen las cartas es advertir y equipar a esos cristianos que tienen una fe valiosa, preciosa, va a decir Pedro en otra parte de su carta. O sea, la fe es preciosa no porque es linda, sino por el costo que tiene, lo costoso de perderla y el valor que tenemos que darle para apreciarla, para no poderla perder. Estos hermanos que tienen esta fe es preciosa, valiosa. Pedro, Judas, Juan les van a escribir para advertirle de falsos maestros. Así que, ¿qué nos deja saber esto? Que al igual que la iglesia hoy, 2000 años más tarde, la iglesia del Nuevo Testamento enfrentaba dos tipos de enemigos. Enfrentaba a los enemigos externos, persecución, imperio romano, los líderes y los maestros, ¿verdad? Los líderes y los rabinos del judaísmo, entiéndase los fariseos y los saduceos, pero enfrentaba a otro enemigo interno, que eran los falsos maestros. En el caso del Nuevo Testamento, gente como los gnósticos, que creían que la salvación se producía a través del conocimiento, no a través de Cristo, sino a través de aprender. Creían y mezclaron las ideas de Platón de que todo lo que es material es malo, todo el mundo, todo lo que es carnal es malo, que lo que vale la pena son las ideas, es el espíritu, es la mente. Por lo tanto, empezaron a decir, ¿verdad? Y comenzaron a transmitir sus enseñanzas a través de una herejía. Ya mismo vamos a definir lo que es herejía, pero para que usted tenga un trasfondo, una herejía conocida como el docetismo. Y el docetismo lo que decía era que Jesús parecía humano, pero no lo era. O sea que cuando Dios se hizo hombre, lo que hizo fue aparentar que era hombre, que Jesús era como un holograma. Entonces eso era bien peligroso, porque si los cristianos, y recuerde que en el tiempo que se escribe el Nuevo Testamento, solamente el 10 al 15% de las personas sabían leer y escribir. Por lo tanto, estas cartas eran no para que alguien las estudiara en un cuarto acostado en la cama. Estas cartas eran literalmente para que el pastor de la iglesia las leyera en voz alta y los hermanos de la iglesia escucharan de la boca del pastor como si estuvieran escuchando directamente a Pedro, a Pablo, a Santiago, a Judas, etcétera. Líderes de la iglesia. Entonces, imagínense estos maestros judaizantes, que eran otra vertiente, fueron otro reto. Pablo los combate en su carta a los Gálatas y en otras cartas. Esta gente comenzaron a meterse dentro de la iglesia. Entonces se constituye un enemigo interno, que en mi opinión es más peligroso que el externo. ¿Okay? Hoy la iglesia tiene muchos enemigos externos. Podemos hablar de la pandemia, el COVID. Dependiendo de la visión política que usted tenga, usted quizás puede ver que Biden es el enemigo, que el gobierno se quiere meter en la iglesia. Eso es otro tema, es otra historia, es otra predicación, ¿verdad? Y yo no voy a entrar en esos temas hoy, ¿verdad? Porque son temas que apasionan la iglesia y que muchas veces dividen los hermanos si no hay madurez a la hora de trabajarlos. Ahora, lo que sí es importante que usted entienda es que históricamente la persecución siempre ha fortalecido a la iglesia. De hecho, hay gente hoy, hay pastores en China y hay pastores en otros lugares orando para que la iglesia vuelva a ser perseguida. Porque la iglesia perseguida, ¿verdad? Cuando la iglesia es perseguida, el que entra a ser cristiano entra por una convicción genuina, no entra porque hay una muchacha que me gusta en la iglesia o porque yo vendo esto y quizás en la iglesia puedo conseguir clientes para mi red de mercadeo y venderle farmacia o Herbalife o lo que sea, ¿verdad? Sino que, ¿verdad? Que eso no tiene nada de malo, que cada cual venda por ahí, pero no es la motivación para estar en una iglesia. Entonces, cuando hay persecución, pues la gente que está en la iglesia sabe que sean muchos o sean pocos, todos algún momento quizás nos va a tocar morir o padecer por Cristo. Y la gente del Nuevo Testamento veía eso como un privilegio, una oportunidad de padecer igual que su maestro y su Señor padeció.
Pero obviamente cuando hay persecución, el lado positivo es que se purifica la iglesia. ¿Por qué? Porque ya nadie se va a ir de la iglesia porque me cogieron el parking, porque ese es mi asiento y se sentó otra persona ahí, estoy enojado y hasta que el pastor Abimael no vaya visitando me quedo en casa. Ese tipo de, ¿verdad?, niñerías y berrinches que vemos hoy en la iglesia cristiana. Pero a veces hace falta un poquito de persecución. Pero eso es otro tema, eso es otra historia, eso es otra predicación. La persecución nos une, nos fortalece, nos purifica. Ahora, los enemigos internos son verdaderamente peligrosos. ¿Por qué? Esta gente se meten en la iglesia, no están fuera. Aparentan ser, según Juan en sus cartas, parecía que eran de nosotros, pero nunca lo fueron. Fueron anticristos, les llama Juan en su primera carta, ¿verdad? Entonces, esto es peligroso porque tú tienes una congregación que solamente el 10%, 10, 15% sabe leer y escribir. Y de momento llega esta gente que empiezan a visitar a la gente en las casas. Entonces, la gente tiene que escoger entre lo que dice el pastor en la congregación versus lo que dice esta gente en casa. Entonces, si la iglesia empezaba a creer lo que los gnósticos a través del docetismo enseñaban, que Cristo no era humano porque la carne es mala, pues eso tiene unos efectos bien grandes sobre nuestra fe. ¿Por qué? Porque si Cristo no es humano, Cristo no puede morirse. Solo los humanos se mueren. Dios es inmortal. Entonces, si Cristo no es humano, no es el puente y el mediador que satisface la justicia de Dios y a la misma vez comunica nueva vida y nueva oportunidad, perdón de pecado y nuevos comienzos al ser humano. Porque si no es humano, no puede morirse. Entonces, ese tipo de análisis es el que se dio en la iglesia cristiana después que el Nuevo Testamento se termina de escribir, en una época que en teología, ¿verdad?, cuando usted estudia, se le conoce a eso la historia del cristianismo, y hay una época que se llama la época de los padres de la iglesia, esos pensadores que empiezan a pensar la fe, a reflexionar acerca de las implicaciones de la fe y cómo podemos sistemáticamente agrupar las doctrinas de la iglesia de tal forma que todos la puedan aprender, ¿verdad? Y ahí es en ese periodo donde vamos a tener la mayoría de diferencias de opiniones que hoy quedan constatadas en la historia como herejías, ¿ok? Pero antes de eso, es importante que usted entienda que Pedro aquí en este verso está haciendo un paralelo y está diciendo, en Israel la voz de Dios era a través de los profetas. Note eso. Dios hablaba y revelaba su voluntad a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero de la misma manera que había un vehículo correcto para la revelación de Dios, se levantaron gente que parecían ser profetas, pero no lo eran. Su palabra era incorrecta. Y si usted va al libro de Ezequiel, por ejemplo, usted va a ver por todas partes en el libro de Ezequiel el contraste que hay de profetas que decían lo que el pueblo quería escuchar. Estamos cautivos en Babilonia, así dice el Señor, en 2 semanas los libero. Imagínense, todo el mundo empezaba a danzar y a aplaudir y a hablar lenguas, ¿verdad?, usando el análogo de nuestro culto pentecostal, ¿verdad? Todo el mundo se gozaba, se emocionaba, y pasaban las 2 semanas y no pasaba nada, porque esa no era la voluntad de Dios. Porque ya Dios había hablado a través de Jeremías, al que abofetearon, al que metieron en una cisterna, al que lo metieron en la cárcel con pan y agua, al que el sumo sacerdote le dio un puño en la cara y le dijo, ¿por dónde se me salió el espíritu de Jehová a mí para hablarte a ti? A ese que despreciaron, ya Dios había dicho, son 70 años que van a estar en Babilonia y a los 70 años yo los saco. Entonces, siempre en el Antiguo Testamento hubo el contraste de el falso maestro versus el falso profeta, mejor dicho, o versus el profeta verdadero. Entonces, Pedro hace un paralelismo y lo contrasta y dice, ya el ministerio profético ha cambiado porque ahora tenemos la Biblia, tenemos la escritura. Ya Dios reveló lo que tenía que revelar. Ya Dios se dio a conocer en la persona de Cristo y ya tenemos la revelación completa de la escritura que se llama la palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, lo importante es que la gente lo aprenda.
Pero de la misma manera que hay maestros correctos, van a haber falsos maestros que van a enseñar con astucia herejías destructivas y llegarán al punto de negar al Señor, quien los compró. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas, primera categoría de estos falsos maestros, y dos, su vergonzosa inmoralidad. En otras palabras, Pedro está implicando que estos falsos maestros son gente que usan su enseñanza para justificar un estilo de vida que no es conforme y alineado con la palabra, pero ellos no están dispuestos a cambiar. Y en la consecuencia la estamos viviendo hoy. Por culpa de estos falsos maestros, se hablará mal del camino de la verdad. Tercera característica, dice Pedro, llevados por avaricia, lo que los motiva es la avaricia. Inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Así que comenzamos con la pregunta, ¿qué es una herejía? La palabra herejía, ahí les tengo varias fuentes, ¿verdad?, de diccionarios en la internet. La palabra herejía viene de la palabra griega airesis, que significa decisión o algo que se escoge. Importante que usted entienda esto. Ahora, el uso o la aplicación que se le da en el Nuevo Testamento original, que está escrito en un idioma llamado griego koiné, el idioma que hablaba Alejandro Magno, Alejandro Grande, que esparció por toda Asia y toda Europa y todo el mundo conocido. Se convirtió en el inglés del Nuevo Testamento, del inglés del primer siglo. Si usted era educado, usted hablaba griego koiné. Por lo tanto, aprender eso te abría puertas donde quiera que usted iba. Pues, la aplicación, cuando se usa la palabra airesis en el Nuevo Testamento, se le da un contexto diferente. No se le da el contexto de algo que se escoge, sino se expande eso para decir, esto es una facción o es una división. Más tarde, el concepto evoluciona y entonces la herejía se va a definir como el negar una doctrina que ya ha sido definida y establecida por la fe cristiana y la iglesia, con I mayúscula. Entonces, hereje o heretical en inglés es la forma en adjetivo de aquel que se adhiere o que enseña una herejía. Otra definición más sencilla, pero que me gusta mucho también. Herejía es una creencia contraria a alguna creencia esencial de la fe. O sea, cuando hablamos de herejía, como les digo ahí abajo, no estamos hablando de opiniones de que si vamos a pintar el templo y la mayoría de la iglesia lo quiere amarillo por fuera, pero hay una persona que lo quiere negro. Pues no hay base para decir, este es un hereje. No, estos son asuntos de dogmática, son asuntos menores de cada congregación. Estamos hablando de esencias de la sana doctrina, que muchas veces en nuestra iglesia, es una reflexión que hay que hacer en conferencias como esta, muchas veces en nuestra iglesia usted le pregunta a la gente, ¿usted sabe lo que es sana doctrina? Hay gente que piensa que sana doctrina se refiere a vestimenta externa, y eso no es sana doctrina, eso es dogmática. O sea, que a veces hay que darle un repasito a nuestros hermanos, y para eso, verá, está la escuela bíblica, pero de eso hablaremos más adelante. Pero cuando decimos la sana doctrina, decimos la iglesia de ustedes es la iglesia de Dios Pentecostal MI, y esa iglesia tiene un reglamento, una constitución, un credo, unas declaraciones de fe que ellos afirman. Cuando usted mira esas declaraciones de fe de la iglesia MI, de la iglesia bautista, de la iglesia presbiteriana, de la iglesia anglicana, de aquellos, de los otros, de los independientes, de aquellos, usted va a encontrar unas creencias que son las mismas para todo el mundo. Eso es lo que llamamos sana doctrina.
La Biblia es la palabra de Dios y es la máxima norma de fe y conducta. Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El ser humano es creado bueno, pero se corrompe por el pecado y la imagen de Dios se perturba por el pecado. El ser humano está en un estado de condenación y perdición a menos que Dios haga algo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Dios se da a conocer a través de la creación, revelación natural o general. Dios se revela a través de la escritura y Dios se revela perfecta y directamente en la persona de su Hijo. Y así sucesivamente. Creemos en la encarnación, creemos en la resurrección, creemos, ¿verdad?, en la salvación por gracia a través de la fe. Van a haber diferencias entre una persona y otra, entre una denominación y otra, entre algunas aplicaciones o entendimientos de doctrinas y otros, pero la sana doctrina es la misma para todos los creyentes. Un hereje va a negar un punto de esa sana doctrina. Por ejemplo, una herejía a nivel teológico que mucha gente conoce, los famosos Jesús solo. Hay gente que ellos no comulgan con nosotros y por lo tanto no los podemos llamar cristianos porque nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos solamente creen en Jesús. De la misma manera, los testigos de Jehová, ellos creen en el Padre, pero no creen en el Hijo ni en el Espíritu Santo. Así por el estilo. Usted conoce esas mayores diferencias. Herejía es una doctrina que es errónea en tal forma que los cristianos tienen que dividirse como iglesia de aquellos que enseñan o aceptan esa doctrina. Los que se adhieren a la herejía, se asume que están perdidos, aunque los cristianos son incapaces de hacer un juicio definitivo en eso, porque obviamente solamente Dios es quien decide quién se salva y quién se pierde. Herejía, otra definición que me gusta mucho porque es cortita, es lo opuesto a la ortodoxia. Ortodoxia es la palabra técnica y antigua para sana doctrina. Significa enseñanza correcta. Orto, no sé si alguno de ustedes le han puesto braces en algún momento en su boca o cuando usted era pequeño. Yo cuando era pequeño, el ortopeda me puso, yo viraba los pies al caminar y me tuvieron que poner unas botitas especiales y unos ganchos especiales para alinearme y para arreglarme como yo caminaba. Solo hace un ortopeda, alguien que está buscando corregir cómo usted camina. Un ortodoncista le pone braces en sus dientes para que los dientes que están virados se arreglen. Pero así mismo, orto de correcto, doxia de enseñanza, ortodoxia es enseñanza correcta o sana doctrina. Lo opuesto a eso se llama herejía. Ahora bien, aquí tienen que entender una diferencia fundamental. Número uno, ¿en qué consiste la herejía? Este seminario fue preparado, como ustedes saben, para predicadores. Así que todos hemos dicho errores cuando predicamos. Mientras vamos aprendiendo, mientras vamos leyendo, a veces leemos algo y lo zumbamos y en nuestra mente pensamos que estamos diciendo una cosa, pero estamos diciendo otra. O sea, eso no nos convierte en herejes. Herejía no es un error. Y esta definición que ahora les presento aquí es la más importante porque es la que hace la diferencia entre las herejías del pasado y las herejías del presente. Entienda esto. La herejía del pasado, hablé del docetismo, te puede buscar cualquier libro o hacer un search en internet y le va a salir Marción y los montanistas y aquello y Ario. Son las más famosas, casi todas tienen que ver con la Trinidad o la persona de Cristo. Esta gente, aunque nosotros hoy los miramos con el concepto de hereje, escritores como Justo L. González y otros dicen, esta gente no eran enemigos de la iglesia.
Ellos no querían dañar la iglesia. Ellos son gente que está pensando la fe, y en el momento de la iglesia que dejar de ser perseguida por los romanos, después que Constantino hace el edicto de tolerancia, para principios del año 300, y luego más tarde el edicto de Milán, que declara el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Entonces ahora la iglesia, de ser perseguida, es la que está en control. Entonces ahora la iglesia tiene la oportunidad de sentarse y traer reuniones llamadas concilios de todos los obispos de todos los lugares donde hay iglesias. Vamos a sentarnos, vamos a pensar y vamos a organizar qué creemos a raíz de lo que dice la Escritura, cómo interpretamos lo que dice la Escritura. Y hubo gente que dijeron, pues yo entiendo que esto significa esto. Y hubo gente que decía, no, esto significa esto otro. Y el consenso de la iglesia aprobó y le hizo sentido la postura de un grupo, y aquellos que no fueron apoyados, hoy los conocemos como los herejes. Pero no es gente mala que se levantó para dañar la iglesia. ¿Okay? A diferencia de la gente a la que Pedro se está refiriendo, que Pablo los combatió, los maestros judaizantes. Si usted recuerda a Pablo, el temperamento de Pablo era fuerte. Pablo a los Gálatas dice, ojalá se les zafe la guillotina y la cuchilla que usan para circuncidar y se castren. O sea, ojalá tengan un accidente y se corten su órgano genital masculino. A ese nivel va Pablo. O sea, así de serio era el asunto con los herejes a los que hoy nos vamos a referir. No estamos hablando de esos pensadores, estamos hablando de la decisión que alguien toma de abandonar una doctrina basada en la palabra de Dios y abrazada por la iglesia, para abrazar la visión particular que yo tengo. A eso Pablo le va a llamar predicar otro evangelio. Si usted recuerda, Gálatas capítulo 1, verso 9, dice la Reina Valera, como antes hemos dicho, y también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema, ¿no? O sea, Juan, en la misma línea, Juan dice en su carta, no lo reciban en su casa, no le digan bienvenido, no lo apoyen, dándole comida, hospedándolo. A ese nivel de radical llegan esta gente. ¿Por qué? ¿Qué estaba en juego? La vida, la fe de la iglesia, el corazón de la iglesia. Así que Pablo en los Gálatas dice, si así fuera un ángel o fuera cualquiera de nosotros mismos, los apóstoles, predicáramos otro evangelio, sea anatema. ¿Okay? Así que, ¿qué es herejía? La decisión consciente de abandonar la sana doctrina, predicar otro evangelio. Y hoy día esto es bien fuerte porque lamentablemente hoy día es igual de fácil diseminar una falsa doctrina que antes. La diferencia es que antes la gente no sabía leer y escribir. Hoy día, lamentablemente, sabemos leer y escribir, pero no queremos leer la Biblia. La iglesia cristiana de hoy tiene más recursos que nunca, que cualquier otra generación en la historia, para estudiar. Cosas que cuestan miles de dólares en el seminario. Cualquiera de los que están conectados aquí, sin tener el seminario, hace varios clics en internet y accesa a la misma información y puede tener el mismo conocimiento. Así que ya la información y el conocimiento sólido no está solamente reservado para los que invierten en la educación. Los que invierten en la educación, pues tienen el papelito, ¿verdad? Tienen el diploma para demostrar que estudiaron. Pero cualquiera puede tener la información. O sea, no hay excusa para quedarse en la ignorancia. Sin embargo, mire un snapshot, mire un retrato de cómo está la iglesia. Todos los años, la casa editorial bautista Lifeway se une a George Barna y otros ministerios en Estados Unidos para hacer y pagar, esto cuesta mucho dinero hacerlo, encuestas telefónicas a gente sobre temas de la fe. Y le hacen distintas afirmaciones. Usted lo puede buscar, todo está en internet, ¿verdad? Y le hacen varias preguntas en una encuesta telefónica. Y registran las respuestas. Una de las preguntas en ese estudio
que mide la respuesta de los que se afirman o se refieren a ellos como cristianos evangélicos. Le hacen la siguiente aseveración para que la persona diga, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo o no estoy seguro. Y la aseveración es la siguiente: la creencia religiosa es un asunto de opinión personal, no un asunto de verdad objetiva. Mire lo que está diciendo, en otras palabras, esto es posmodernismo 101. Cada quien tiene derecho a creer lo que quiera. Y mira eso, 32% de los evangélicos están de acuerdo con esto. Si usted suma el 13% más el 19% que están a la derecha, de ahí sale el 32%. 32% de los evangélicos dicen que eso es cierto. Versus un 62% que dice que obviamente no estamos de acuerdo en eso. La Biblia es la palabra de Dios y es lo que dice ahí. No es lo que yo crea, es lo que dice ahí. Y un 6% que pues ni fu ni fa, ¿verdad? No están seguros. Por lo tanto, es igual de peligroso que en el tiempo bíblico diseminar una falsa creencia. ¿Por qué? Porque hay analfabetismo bíblico. La gente no lee la Biblia. Según de Timoteo 4, versos 1 al 4, mira lo que dice: en la presencia de Dios y en de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, te encarezco, dice la Reina Valera, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Lo primero que dice Pablo es corrige, reprende, anima, con resistencia. En otras palabras, ellos no van a cambiar rápido, tenemos que seguir ahí. Este es el asunto de los pastores y los que enseñamos la palabra. Uno de los aspectos más frustrantes de este es que uno habla y sigue viendo que la gente no cambia. Uno dice, Dios mío, estaré perdiendo el tiempo. Pero Pablo le dice a Timoteo, tienes que hacerlo con paciencia. ¿Por qué? Porque el cambio lo va a hacer el Señor si la persona, si el creyente coopera. Hay gente en nuestra iglesia que están convencidos, pero no están convertidos. Pero nuestra labor es corregir, reprender y animar con paciencia y buena enseñanza. ¿Por qué? Porque esto es tan importante, Timoteo, que pastoreabas la iglesia de Éfeso. Llegará el tiempo en la que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, la sana doctrina. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Dice la Reina Valera, apartarán el oído de la verdad y lo tornarán a las fábulas. Así que la pregunta que hacemos hoy ante esa realidad es, ¿existen herejías en nuestros días? Una pregunta retórica, por eso es que estamos aquí. Claro que sí. Vamos a hacer un trasfondo. Aquí le presento la evidencia 1. Me voy a convertir en abogado fiscal de momento. Exhibit number 1. Esto es tomado de las redes sociales. Y usted sabe que eso en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, whatever, eso corre como pólvora. Y un montón de gente lee eso y le da like, y le da share, y le da love, y le da care. Y ay, qué lindo, está precioso. Pero eso no es bíblico. Tengo el poder de crear la vida que deseo. ¿De dónde sale esto? Esto es un poster child de un movimiento que hoy día se va a llamar el movimiento o la corriente de la confesión positiva. ¿Sí? Pero antes de eso, tengo que llevarlos. Creo que es más fácil si se lo enseño en otra conferencia. Otro slideshow. El movimiento pentecostal ha pasado por lo que se llama 3 olas
tres movimientos de enseñanza. ¿Okay? El primero es el pentecostalismo clásico. Esto es la calle Azusa, Los Ángeles, 1898, de donde venimos la mayoría de nosotros y donde la mayoría de nuestras iglesias tienen su raíz. ¿Okay? De eso no hay que enseñar mucho sus características, el énfasis en la santidad, en la santidad personal, en el poder de Dios, en los dones, en el continuismo de los carismas del Espíritu. Pero después ocurre un segundo movimiento, segunda ola, que es lo que se conoce como el movimiento carismático. Es gente que empiezan a ser avivados por la experiencia pentecostal, pero ellos no salen de sus denominaciones. Son denominaciones que habían rechazado a los pentecostales, por lo tanto, ellos se quedan siendo católicos, pero son carismáticos. Son metodistas carismáticos, son presbiterianos carismáticos, son bautistas carismáticos, ¿verdad? Ese es el segundo gran movimiento con sus características, pero luego llega lo que se llama el neopentecostalismo o la tercera ola. Y esto es importante que usted lo entienda porque originalmente el neopentecostalismo empezó como iglesias que retenían y enseñaban la doctrina cristiana pentecostal, pero tenían la variedad de que no estaban compartiendo o siguiendo los mismos dogmas externos de vestimenta física que tenían las iglesias pentecostales tradicionales. ¿Ven? Es en este contexto que eso empieza para los años 90, finales de los 80 y principios de los 90. Es en ese contexto que empiezan a ocurrir las herejías, ¿verdad? Y usted habrá escuchado del avivamiento de Toronto, el espíritu de la risa y avivamientos de Lakeland, uno más cercano, y donde se empiezan a dar unos abusos. ¿Okay? Pero antes de llegar ahí, no me quiero adelantar, esto es un proceso. En los 1880, hubo un movimiento de pensamiento que se llamó el movimiento del nuevo pensamiento, New Thought Movement. Y fue un movimiento que enfatizaba, fue responsable por popularizar en la cultura americana que el poder de la mente podía servir para alcanzar prosperidad. Piensen en ese libro famoso de Napoleon Hill, que ahora lo van a hacer película, ya le hicieron película, Think and Grow Rich. ¿Right? Este movimiento inicialmente estaba enfocado en alcanzar salud mental y física. Sus pensadores eran gente como Charles Fillmore. Hicieron éxito material, alcanzaron éxito y fama por enfatizar en ese movimiento. Escritores como Ralph Waldo Emerson, psicólogos como William James, el edificio de la Facultad de Harvard de Psicología tiene su nombre. O sea, son gente importante. Para los 1900, en el siglo XX, los conceptos del nuevo pensamiento habían saturado la cultura popular norteamericana. Y eso se manifestó en el auge de los libros de autoayuda, que hasta el sol de hoy usted sabe que eso es lo que domina el mercado, y la psicología popular. Esto en la iglesia cristiana, gente dentro del movimiento pentecostal, empiezan a unirlo con las creencias cristianas y de ahí sale el movimiento de la confesión positiva o la palabra de fe que le enseñaba que a cualquier cristiano con fe puede hablar y hacer que exista cualquier cosa que es consistente con la voluntad de Dios. Y de ahí viene el declarar, decretar, no lo recibo, yo lo cancelo. Creemos que porque nosotros digamos algo con fe, tiene que ocurrir y Dios está obligado a hacerlo porque yo lo declaré. Eso es muy peligroso porque convierte a Dios en nuestro mayordomo en vez de nosotros, sus siervos y sus hijos. Los hijos no le dan órdenes al padre. Los hijos piden, suplican. Y el padre bueno
le da a sus hijos de acuerdo a lo que ellos necesitan, no lo que ellos quieren. Mi hijo tiene 5 años. Yo lo amo con mi alma, con mi vida, con todas mis fuerzas. Y si mañana me pide una pistola, porque vi una película donde había una pistola, y un muñequito donde había pistola. Ay, papi, cómprame una Glock, cómprame una pistola de verdad. ¿Usted se cree que sí, o sea, porque me lo pida con fe, yo se lo voy a dar? Yo se la voy a comprar. No, mi hermano. So, esta es la primera exhibit, ¿verdad? La confesión positiva, hoy se le conoce también como Name It, Claim It, Blab It Movement. ¿Okay? Segundo, el evangelio de prosperidad o la teología de prosperidad. Esto empieza a surgir al principio de los años 1970, en la década del 70 y del 80. Hay una historiadora muy interesante que escribe un libro llamado Blessed. Y en ese libro ella dice que el surgimiento de la teología de la prosperidad surge como una tormenta perfecta entre 3 factores. El pentecostalismo, que se caracterizó históricamente por no querer estudiar la palabra, sino enfocarse en la experiencia, la experiencia y la experiencia. Primer factor. 2, cómo estaba la cultura norteamericana con esto de la confesión positiva y el pensamiento positivo. Y estos predicadores televangelistas. Empieza a ocurrir un cambio donde los predicadores, en vez de hacer cruzadas en carpas y en estadios, se dan cuenta que con la televisión pueden alcanzar un montón de más gente. Hay un problema: la televisión es cara y los ministerios de ellos dependen de donativos, de donaciones. Así que se considera a los padres de este movimiento como Kenneth Hagin, Kenneth Copeland y Frederick Casey Price. Uno de los evangelistas, y para muchos yo sé que esto puede ser controversial porque él es un evangelista muy bien renombrado en los círculos pentecostales, Oral Roberts. Hay hasta una universidad en su nombre. Era un evangelista que hacía milagros, se metió a la televisión y en el 1987 le dijo a su rebaño, le dijo a su congregación que Dios se lo llevaría al cielo, en otras palabras, moriría si él no era capaz de levantar $8 millones en algunas semanas. Aquí les presento algunas citas de los líderes y gente moderna que pertenece a ese movimiento. Esto no es yo creo que ustedes entiendan, hermanos, que esto no es una asociación, esto no es algo a lo que usted se hace miembro. Estos son enseñanzas que usted escucha y usted adopta. Así que usted puede ver hoy enseñanzas de predicadores muy populares. Quizás usted ha leído sus libros, escucha sus podcasts o a usted le gustan. Yo no estoy aquí para decirle que usted lo deje de escuchar. Yo estoy aquí para decirle que tenga cuidado con lo que usted escucha. ¿Okay? Kenneth Hagin dice: creo que es el plan de Dios nuestro Padre que ningún creyente debe estar enfermo. No lo es, y lo digo valientemente, no es la voluntad de Dios mi Padre que deberíamos sufrir con cáncer o otras enfermedades temidas que traen dolor y angustia. No, es la voluntad de Dios que seamos sanados. Dígame si eso no se oye bonito. Se oye bello. ¿Y qué hacemos con la gente con la que oramos y no se sana? ¿Qué hacemos con la gente que Dios es su voluntad, como está establecido para todos los hombres, dice la carta a los hebreos, que mueran los hombres una vez y después el juicio? Hay que morirse, una consecuencia del pecado. Joel Osteen, predicador moderno de la iglesia
más grande de Estados Unidos, le dice en una carta, esto es tomado de una carta privada que él le envía a los miembros de su iglesia: Dios quiere que prosperemos financieramente, Dios quiere que tengamos abundancia de dinero para que podamos cumplir el destino que Él ha trazado para nosotros. La pregunta es, ¿esto es 100% falso? No. Esa es una de las primeras características que quiero que ustedes noten. Las herejías, las falsas doctrinas, las enseñanzas peligrosas nunca van a ser 100% mentiras, nunca va a ser un embuste. Donde usted va a decir, las vacas vuelan. Eso no coge a nadie de tonto. Todo el mundo sabe que las vacas no vuelan. Pero si yo mezclo verdad y dentro de esa verdad introduzco una mentira, pues es más difícil que la gente pueda separar el grano de trigo de la paja. ¿Okay? Entonces, ¿qué es cierto? Que la prosperidad es bíblica. Dios quiere que prosperemos. Pero prosperidad no se reduce a prosperidad financiera. Hay otros tipos de prosperidad. La palabra prosperidad significa que todo en nuestra vida esté marchando de acuerdo a los estándares de Dios. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Ustedes están en Estados Unidos. Muchos de ustedes hoy están en Estados Unidos porque fueron a buscar o nacieron allá, la primera, pero la mayoría porque si son de Puerto Rico, salieron de Puerto Rico para buscar mejor vida para sus hijos y para ustedes. Mejores oportunidades. Y muchos de ustedes hoy están en trabajos que ganan más de lo que ganaban en Puerto Rico. Sin embargo, muchos de ustedes todavía están endeudados. Algunos de ustedes quizás conocerán gente que está más endeudada en los Estados Unidos que lo que está en Puerto Rico. Y hablan de lo mal que les iba en Puerto Rico. Uno los mira ahora y dice, ¿de qué tú estás hablando? Tú estás peor ahora. Ah, gano más, pero pagan más. Ganas para pagar. Entonces, ¿qué te estoy enseñando? Dios quizás les dio bendición, pero si usted no tiene buena mayordomía y cada vez que aparece un especial usted pasa la tarjeta de crédito, se van los amén y los gloria a Dios ahora, al lado, pues obviamente usted no va a experimentar prosperidad financiera porque la prosperidad financiera está atada a la mayordomía. Pero eso no lo dicen aquí. No, porque eso no se oye bonito. Lo que se oye bonito es Dios quiere bendecirte económicamente. Aleluya. Kenneth Copeland, un hombre que tiene una flota de aviones. Y el último avión privado que se compró, su iglesia lo celebró en la pista que tiene en su casa. Me escucharon bien. Tiene una pista, un aeropuerto en su casa. Y celebró su último avión hace unos años atrás haciendo un flyby, volando bajito por encima de la congregación a los Top Gun, mientras la gente aplaudía. Mira lo que él dice. ¿Quieres que Dios te retorne multiplicado por 100 tu dinero? Dale a Dios y deja que Dios lo multiplique. No hay banco en el mundo que ofrezca esta clase de interés. Gloria a Dios. ¿Y cuál es el problema con esto? Que él está hablando de un verso en el Evangelio según San Marcos, donde Jesucristo dice que a los que han sufrido por el reino, perdido madres, padres, amigos, hijos, se les dará multiplicado al 100 por 1 en la vida venidera. Pero el verso está hablando del sufrimiento y del sacrificio. No está hablando de que tú le das a Dios un peso y Dios te da 101. No está diciendo, bueno, dale a Dios, dale 10 a Dios para que Dios te dé 110. Esto no es. Entonces, mira lo que dice Pedro. Por causa de ellos se hablará mal del evangelio de la verdad. Todos ustedes tienen que haber recordado, si no, yo siempre la pongo porque me impactó tanto. La portada de la revista Times hace unos años atrás, que retratan un Rolls Royce. Si usted no sabe, es un carro que vale millones de dólares. Los hacen a mano. Tienen un adorno curioso, distintivo, pero el artista gráfico sustituye el adorno del Rolls Royce por una cruz y ponen el título: ¿Quiere Dios que yo sea
rico. Y el subtítulo dice, sí, dicen algunas mega iglesias, mientras otros lo llaman herejía. El debate acerca del nuevo evangelio de la prosperidad. ¿Qué es lo peligroso del evangelio o la teología de la prosperidad? Número uno, el evangelio de la prosperidad va a leer la Biblia como un contrato inviolable de Dios con el hombre. Y esto es bien peligroso. ¿Por qué? Porque si yo veo la Biblia como un contrato, yo voy a pensar, y usted los escucha hablando así, Dios está obligado por su palabra a hacer lo que dice este texto. Entonces Dios pierde su soberanía. Porque ya no es Dios para decidir si sí o si no, no. Después que tú reclames la promesa de Dios, es como si tú tuvieras un cheque firmado por Dios en blanco y tú le dices, Dios, aquí está, tú lo dijiste, lo tienes que hacer. Entonces, la Biblia no es un contrato de Dios con el hombre. Sé que muchos van a decir, ¿verdad? Pero es que el antiguo pacto y el nuevo pacto, los pactos son acuerdos, sí, pero los acuerdos los hace Dios. Dios se humilla a pactar con el hombre. Pero esta gente está diciendo que usted y yo podemos hacer pactos con Dios. Podemos pactar la palabra. Si algo se predica del altar, a mí me gusta, yo voy y llevo dinero al altar y automáticamente lo que están diciendo ahí, eso va a ser mío. Entonces, ¿dónde dejamos la soberanía de Dios? ¿Dónde dejamos que Dios, Isaías 55:8, que la mente de Dios es más alta que la nuestra, como es el cielo más alto que la tierra? Cuando yo estoy en sufrimiento, cuando yo estoy en adversidad, yo clamo a Dios. Y yo declaro, y yo decreto, y yo no recibo, y yo cancelo. Y como quiera la adversidad se queda y la enfermedad se queda. Bien peligroso. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la revelación de Dios. Dios está contándonos desde el Génesis hasta Apocalipsis cómo Él ha buscado y busca y el plan que tiene para el ser humano, para el mundo, para la creación. Cómo Dios es a través de las cosas que Dios hace y las cosas que Dios dice. El evangelio de la prosperidad, en segundo lugar, representa la riqueza como una bendición. Y esto es una extrapolación de un concepto teológico que hay en el judaísmo, aparte de los libros de la Torá, del Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Ese principio en teología se conoce, y si la pastora estudia en Nayak, ella lo tiene que haber escuchado, el principio de la retribución. Y el principio de la retribución significa, para los judíos, que Dios bendice a los justos con riqueza. Y Dios castiga a los malos. Eso es un principio por el cual se desarrolló el pensamiento de Israel, pero eso no es una ley. ¿Sabe por qué no es una ley? Porque los principios son para cómo se supone que la vida funcione. Pero la vida no siempre funciona así, por eso es que existen libros como Job y libros como Eclesiastés. Estoy preparando una serie para hacerle en mi congregación acerca del libro de Job, porque el libro de Job es un libro escrito para cuando la vida no es como se supone que sea. Y todos nosotros lo hemos experimentado en carne propia. Así que este evangelio equipara la bendición con la riqueza. Entonces, para usted puede tener una buena familia, un buen matrimonio, usted puede ser un buen mayordomo, paga sus biles a tiempo, está saliendo de deuda, está viviendo ahorrando, invierte en las misiones, tiene ministerio, sus hijos están teniendo un buen ejemplo de familia, usted es activo en la iglesia, usted hace las cosas que a usted le gustan, usted tiene tiempo para jugar, para descansar, para viajar, usted vive una vida completa, pero es que ¿en qué carro tú andas? Toyota, pues no, usted no es bendecido. No, tienes que comprar tu Lexus. Necesitas un BM, un Mercedes. Pero es que pastor, es que mi sueldo no me da para eso. No, tienes que creer.
Y tienes que empezar a sembrar. Porque el que siembra cosecha. La lectura que ellos hacen por ejemplo, les pongo ahí, tercera de Juan 1:2. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. La historiadora que le dije ahorita se llamaba Kate Bowler. Kate Bowler, para los que interesa este libro, se llama Blessed. Que dice que las ideologías, lo que tenemos hoy como evangelio de prosperidad se forma por la unión del pentecostalismo, el nuevo pensamiento y el evangelio americano de pragmatismo, individualismo y movilidad hacia arriba. Todos queremos prosperar y tenemos ambición. Entonces ellos leen, con esos espejuelos, ellos leen a tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud así como prospera tu alma. Y dicen, ese es el deseo de Dios. Y yo les digo hoy a ustedes, en el nombre de Jesús, con el corazón en la mano, eso es mal exégesis, eso es una mala interpretación bíblica, no es una sana interpretación bíblica. ¿Usted sabe lo que significa tercera de Juan 1:2? Ese es el saludo de la carta. Juan está hablando con Gallo, y la memoria no me falla, le está diciendo a este líder, este hombre hospedador, le está diciendo, espero que al recibir esta carta estés gozando de prosperidad y que tengas salud. Es lo mismo cuando usted le envía un email, una carta, espero que al recibir este correo usted se encuentre bien. Eso es un saludo. Y esta gente lo presenta como si fuera una ley. Mira, ahí está Dios que desea que usted sea prosperado. Cuando tenemos gente en la Biblia que fueron bien ricos como Job, Abraham y su familia, pero tienes un Pablo que dice, yo sé lo que es acostarme sin comer, yo sé lo que es pasar hambre y también sé lo que es estar asociado. Sé lo que es tener abundancia, pero también sé lo que es tener escasez. Entonces Pablo no era bendecido. Entonces, ¿cuál es el problema de esto, mis queridos hermanos? Nos dicen entonces que la Biblia es un contrato y que la fe es la moneda del cielo. Entonces, ¿cómo usted demuestra que usted tiene fe? A través de sus ofrendas. Entonces, esto es una calle bien peligrosa, porque para ellos, para ellos es una calle de dos vías por las cuales se pueden escapar fácilmente. Y le doy un ejemplo de propio y personal conocimiento, una pareja que yo conozco, que hoy vive en Puerto Rico, pero antes vivía en Orlando, Florida. Amados, ellos quedaron embarazados, ellos iban a tener un bebé y pasaron por la triste experiencia que mi esposa y yo tuvimos que vivir también hace unos años, en el 2008, con nuestro primer embarazo. ¿Sabe lo que le dijo el pastor de su iglesia que pertenecía a este movimiento, a esta corriente teológica? Le dijo, es que ustedes no tuvieron la fe suficiente para recibir ese embarazo. Señor, reprenda al diablo. Una mujer que está atravesando un luto. Un hombre que se le ha muerto algo, que no sabe cómo consolar a su esposa porque no lo entiende, porque no se murió nada dentro de él. Entonces, es una crisis tan difícil que hay parejas que se han separado, matrimonios buenos y lindos que se han roto a raíz de estas crisis. Y le dice, no, la razón es porque tú no tuviste fe. No te sanaste porque es que tú no has tenido fe suficiente. Pastor, pero es que yo di una ofrenda de 1,000 pesos y todavía han pasado 10 años y Dios no ha prosperado. No, es que no tuviste la fe suficiente. Entonces, pues, se escapan. Conforme a tu fe será hecho. Ya está. Si no te salió, es que no tienes fe, pero a mí me sale. Entonces, el énfasis está en sembrar, sembrar, sembrar. Y entonces, para mí, uno de los aspectos más peligrosos de esta teología, ya llegando a nuestro final, es que equipara, de la misma manera que equipara la riqueza con la bendición de Dios, equipara sufrimiento con maldición. ¿Vieron la cita de Kenneth Hagin ahorita? Eso son maldiciones. Dios no quiere que nadie esté enfermo de cáncer. Amados hermanos, esto a mí me toca sobremanera.
un día como hoy, hace 27 años atrás, mi papá biológico se estaba muriendo de cáncer. Y yo tenía 14 años de edad. Mi papá era pastor. Y usted no tiene idea de cuánto lloré, cuánto yo lloré, cuánto yo creí, cuánto yo anhelé. Y lo difícil que fue entender la voluntad del Señor y respetarla. Me tomó años. Y al sol de hoy todavía no se hace fácil. Yo quisiera que él estuviera aquí. Yo quisiera que lo hubiese conocido a su nieto. Que su nieto lo hubiese conocido a él. ¿Cuántas cosas en mi vida hubiesen sido diferentes si él no está? No tengo idea. Solamente el Señor lo sabe. ¿Quién sabe? Si él hubiese estado vivo, yo no estaría aquí hablándoles a ustedes hoy. Pero mire, al igual que yo he vivido experiencias dolorosas, 2 años más tarde a mi mamá le dio un derrame cerebral en pleno púlpito de nuestra congregación. Mis padres pastoreaban juntos. Y que encima del dolor que yo estoy sufriendo, que usted está sufriendo en su proceso, venga alguien como los amigos de Job. Esta es la mente que tenían los amigos de Job. No, si tú estás así es porque tú pecaste. Porque es que el sufrimiento es una maldición, no es un proceso, no es una temporada que hay que pasar, no es un valle que hay que cruzar, no, es una maldición. Entonces, no solamente estás viviendo algo malo, es tu culpa. Cierto, todos tenemos cosas en nuestra vida que nos han traído sufrimiento y que sabemos que han sido por consecuencia de nuestras decisiones. Pero no todo el sufrimiento es una maldición. Esto es bien peligroso. Entonces, ¿qué hace el evangelio de la prosperidad? Lastima a los que sufren. Se desvía del verdadero evangelio y crea otro Dios. ¿Por qué? Porque el Dios ahora soy yo. Dios me sirve a mí. Dios tiene que cumplirme todos mis anhelos y mis caprichos. No doy ni un peso para las misiones, pero quiero un televisor que vale $10,000. Pues salió nuevo, imagínate. Y eso es QLED y aquello y allá, y lo vi en Sam, y lo vi en Best Buy, y yo lo quiero. Y lo declaro. Y Dios me lo tiene que dar. Y tengo un sueldo para Toyota, pero quiero guiar una Land Rover. Y Dios lo tiene que hacer. Crea lo que yo le pongo ahí como entitlement. Los cristianos L'Oreal. ¿No se acuerda ese eslogan de L'Oreal? Yo me lo merezco. ¿Y cuál es el peligro con eso? Que cuando Dios dice no. O cuando Dios dice sí, pero usted mismo saboteó su proceso. O cuando Dios dice sí, pero en este mundo caído, los malos hacen trampa y se salieron con la suya. Y tú quedaste afectado. Tú dices, entonces empieza el dilema de entender por qué es que esto me pasó. Y por eso le pongo ahí. Es una teología bien peligrosa, es una enseñanza bien peligrosa. ¿Por qué? Porque enseña a la gente a hablar de la mejor temporada. ¿Usted no se acuerda del año pasado? Todos los años empezaban esa gente con el mismo discurso. Te voy a dar un código, míreme bien que te voy a dar un código para una nueva temporada. Ahora es que esto, es más, te voy a decir algo, te voy a cambiar hasta el color del pelo, bla, 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 todas esas pamplinas. Este es tu año, y empezaban a hacer numerología y parecían hasta astrólogos usando la Biblia. Estamos en el 2020 y el 2 representa esto y el 0 y 2 más 0 y 0 más 2 y todos profetizaban un año maravilloso y a nadie Dios le mostró la pandemia. ¿Y qué pasó cuando llegó la pandemia? Se cerraron las iglesias y todo el mundo en sus casas con miedo. ¿Dónde estaban estos predicadores de prosperidad? Escondidos en sus casas, disfrutando la prosperidad que recibieron por las ofrendas de gente que creyó en su mensaje. Ni asomaron un pelito.
¿Y cuál es el aftermath? ¿Cuál es el saldo de esto? Un montón de creyentes que hoy están cínicos en su fe y desilusionados con Dios porque tenían unas expectativas. Y como dijeron los discípulos de camino a Emaús, nosotros esperábamos que él fuera el Mesías, pero ya lleva 3 días de muerto. Y cuando Dios no hace lo que yo quiero que haga, eso desilusiona. Y si a mí no me han enseñado del altar y de la escuela bíblica, no me han fomentado que hay temporadas buenas, pero hay temporadas malas. Y este evangelio prepara a la gente para lo bueno, pero no los prepara para las crisis. Cuando llegan las crisis, llegan las pandemias, llega la persecución, llega la enfermedad, llega la traición. La consecuencia puede ser bien peligrosa. Puede ser apostasía, gente negando la fe. Un teólogo que ya falleció dijo lo siguiente y me llamó mucho la atención. Dallas Willard. Él dice, él tiene un libro que se llama El espíritu de las disciplinas. Y él dice, reality is what you run into when you're wrong. La realidad es con lo que chocas cuando estás equivocado. Santiago capítulo 1, verso 2 al 3. Están tanto en Nueva Traducción Viviente como en Reina Valera. Amados míos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿De qué están hablando aquí? De sufrimiento. Están preparando a la gente para dolor, pero esto usted nunca lo va a escuchar en la boca de un predicador de prosperidad. Juan 6, 16, 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, yo he vencido al mundo. Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si yo solamente estoy declarando lo bueno de Dios y estoy cancelando lo malo, ¿cómo yo puedo vivir así? En este mundo donde yo compro un coche y vienen y me lo chocan al otro día. Y el que me chocó no tenía seguro y ahora quedo yo con la deuda. En este mundo donde esas cosas pasan, un mundo caído, gobernado por el pecado. Bien peligroso. Romanos capítulo 5, versos del 3 al 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de amor. Así que yo termino hoy para abrir el tiempo para las preguntas. ¿Cómo identificar herejías hoy día? La realidad es que esa es una pregunta bien difícil. Y yo voy a enfocarme, los que conocen mi testimonio saben que yo empecé a pastorear, pero yo siempre tuve el sueño de ser doctor en medicina como era mi papá. Y después de ser pastor 4 años en mi bachillerato, me metí a estudiar y fui aceptado a la escuela más prestigiosa que tiene Puerto Rico en medicina, que es el recinto de ciencias médicas. Después de estar estudiando 2 años allí, 3 años allí, me di cuenta que como doctor yo era buen pastor. Me di cuenta que no podía hacer las 2 cosas a la vez, tenía que decidirme por una. Y obviamente pues el llamado de Dios tuvo precedencia en mi vida. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque mi approach, mi acercamiento a esto es lo mismo que en la salud. ¿Cómo saber que alguien está enfermo? No hay forma. A menos que se manifieste un síntoma. ¿Okay? ¿Cómo saber que alguien está enfermo? Bueno, pues tiene fiebre. ¿Cómo está la temperatura de su cuerpo? ¿Cómo está su presión arterial? ¿Tiene picor? ¿Tiene dolor? Esos son síntomas que le dicen al doctor. Síntomas es lo que el paciente siente, signo es lo que el doctor observa. Le dicen al doctor, aquí hay algo que no está bien. Y que mi acercamiento a contestar esta pregunta es prevención.
¿Cómo yo puedo prevenir las herejías? En mi iglesia, en mi familia, en mi vida personal. Número uno, hay que volver a la Biblia de forma individual y congregacional. Voy a dar un ejemplo. Tenemos un problema muy grande. Como comunidad de fe, le hemos delegado al pastor y a los maestros de escuela bíblica que estudien la Biblia por nosotros y que nos las enseñen en el templo. Y eso es bien peligroso. Voy a dar un ejemplo bien real. A mí me gusta que usted entienda lo que estamos explicando. Al principio de la pandemia hubo una controversia en las redes por dos predicadores puertorriqueños. Uno ya pasó a morar con el Señor. El primero es un evangelista que hace unos lives y lo siguen miles de personas, ¿verdad? En el ámbito pentecostal. Es normal para él tener 40,000 personas conectadas en un live de Facebook. ¿Sí? Es un evangelista que no le presta mucha importancia al estudio de la palabra. Todo el tiempo está hablando de demonios y demonios y demonios. Anyway, visiones, sueños y eso. Anyway, este pastor lo cuestiona en otro live diciendo: Dios te mostró tantas cosas de tu aniversario, que Dios iba a hacer tantas cosas de tu aniversario, y Dios no te mostró la pandemia. Y usa eso como enseñanza para su iglesia en el live. Le dice a la iglesia, y le dice a la iglesia en el live que estaba transmitiendo: tenemos que tener cuidado con las profecías. La profecía, si no está enclavada en la Biblia y si no está dada en el contexto de una persona que tiene una vida saludable devocional con Dios. Entienda esto, mi amado. Esta es mi opinión y esta es mi convicción a la luz de la palabra. La profecía nunca viene a decirte nada nuevo, viene a confirmarte lo que Dios ha tratado contigo en secreto. Pero el problema que tenemos hoy en la iglesia es que tenemos gente que no ora y tenemos gente que no lee la palabra. Por lo tanto, pasan al altar como una página en blanco. Y les pasa como le pasó a un joven en mi iglesia, un joven que llegó a mi iglesia, un joven que me dijo: pastor, yo tengo un llamado a pastor. Y yo le dije: mira, qué bien, qué bueno, pues aquí estamos para ayudarte, contame, ¿cómo? ¿Tú sientes el llamado? No. Pero en una campaña de jóvenes alguien me mandó que me pusiera de pie y me dijo: tú vas a ser pastor. Y yo dije: ok, pero tú no lo sientes. No, yo no lo siento. Ok, pues tranquilo, vamos a seguir caminando juntos en la fe y de ahí veremos. Conoce tus talentos, tus pasiones, qué dones ha puesto Dios en tu vida, etc. Cuando yo lo voy conociendo, este joven no le gusta saludar a la gente. Todo el mundo se está saludando después del culto por la izquierda, él se va por la derecha. Y yo, cuando empiezo a hacerle preguntas, me dice: no, yo soy medio autista, a mí la gente no me gusta. Ese mismo día yo le eché el brazo por encima del hombre y le dije: tranquilo, papá, tú no vas a ser pastor. Eso no significa que no eres útil. Dios tiene cosas grandes contigo y Dios puede utilizarte. Es un monstruo, es tremendo en las computadoras y bendice a mucha gente con lo que saben las computadoras hoy día. Tiene una familia hermosa. Pero él pensaba que porque una profecía le dijo que iba a ser pastor, él iba a ser pastor. ¿Y cómo alguien puede ser pastor si no te gusta la gente, si no disfrutas de estar con la gente? O sea, el pastor tiene que estar entre las ovejas. Punto. Entonces, este pastor está en este live hablando de la profecía y seguidores de este evangelista famoso se conectan en el live y empiezan a maldecirlo en los comentarios en vivo frente a los amigos y la gente inconversa, mi hermano, bien triste. Y empiezan a decir: te maldigo. Porque yo no entiendo la Biblia, pero fulano me la explica. Lo que yo acabo de decir ahí. El peligro de nosotros delegar que alguien estudie la Biblia por nosotros y nos las enseñe, ¿qué es? Pues lo mismo que en un restaurante. Si yo no estoy viendo la comida que están preparando, ¿cómo yo sé? Pues yo confío. ¿Cómo voy a saber si me dieron algo que no era? Si me cayó mal. Pero aquí no estamos hablando de una comida, de que uno va al baño, nosotros tomamos una medicina
y ya, y el problema pasa. Estamos hablando de la fe. Si yo no estudio yo, ¿cómo voy a reconocer si mi pastor, si el evangelista, si en la radio, si en la televisión, si en el podcast, si en YouTube, lo que están diciendo es correcto? El apóstol Pablo elogió en el libro de los Hechos a los cristianos de Berea, porque Pablo era un PhD del judaísmo. Pablo era alguien que sabía lo que estaba diciendo, y con todo eso ellos iban y chequeaban en el Antiguo Testamento lo que Pablo enseñaba. Y al otro día venían y decían, amén, estamos de acuerdo. La iglesia de hoy no puede hacer eso, porque a veces ni escuchamos los sermones. No, porque hay que alabar a Dios. Yo he escuchado gente que no paran de alabar a Dios en todo el sermón del pastor. Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y en qué momento tú estás procesando lo que te están diciendo? El primer paso de prevención, la primera medicina, hay que tomarnos hoy. Tenemos que volver a la Biblia de forma individual. Y hay que volver a la Biblia de forma congregacional. La reunión bíblica, la reunión de la escuela bíblica tiene que ser la más concurrida de la semana. Por favor, no se escandalicen con la barba. Lo que quiero que vean es lo de abajo. ¿Quiere un verdadero culto de liberación? Vaya a un culto donde haya estudio bíblico. Ay, ay, ay. Esa está fuerte. Punto número 2. Punto número 2. La Biblia siempre tiene que estar por encima de la experiencia personal. Uno de los movimientos, obviamente aquí no hablamos del movimiento de la reforma apostólica y profética, que eso es otro asunto y es otro tema de otra predicación. Pero en este contexto neopentecostal, lo que impera ahora es: Dios me dijo, yo soñé, Dios me habló, Dios me hizo sentir. Reciba esto, que esto es lo nuevo de Dios. Cuando usted escucha algo, cuando usted escucha a alguien decir esto es lo nuevo de Dios, para las orejas, es una bandera roja. Porque todo lo que Dios quería que usted y yo supiéramos está en la palabra. La Biblia es suficiente. Pero uno de los peligros grandes es cuando en nuestras iglesias, en nuestra vida, yo pongo por encima de la Biblia mi propia experiencia. Y les pongo ahí el ejemplo, un ejemplo moderno. Yo escucho gente enseñando y diciendo, un indicativo de que Dios está de acuerdo, que lo que tú estás decidiendo viene de parte del Señor, es que cuando tú lo haces, tú sientes paz. Mentira, eso no es bíblico. Usted sabe cuánta gente, mientras se fueron al motel a cometer adulterio contra su esposo, contra su esposa, mientras lo estaban haciendo, sentían paz. Usted siente que sentían culpabilidad. La culpabilidad viene después. Pero veo un ejemplo de la Biblia. Me imagino, no los veo, ¿verdad? Porque esto solamente estoy viendo lo que estoy transmitiendo en la pantalla. Pero me imagino que tienen que haber unos cuantos rascándose la cabeza ahora mismo. Esto lo digo en humildad. Yo no lo digo para ofender ni para menospreciar, pero para que lo entiendan, amado. Jesucristo en el Getsemaní sentía paz. No. La Biblia dice que él le dijo a sus discípulos, sus amigos más cercanos, mi alma está afligida hasta la muerte. Por favor, velen y oren conmigo. Aflicción es una palabra en griego, aprendí de una psicóloga, como una vez que aprendí esa palabra, mi vida quedó marcada para siempre. Aflicción en griego significa querer dos cosas al mismo tiempo, no poderlas tener. En el mundo tendremos aflicción. Queremos mucho dinero, pero no queremos mayordomía. Pues queremos dos cosas a la misma vez. Jesús está en el Getsemaní orando y Lucas, que es un doctor, dice, sus sudores eran como gotas de sangre. Así de tanta adrenalina había en la sangre de Jesús, que las glándulas que producen el sudor se rompieron los capilares y empezó a sangrar mientras sudaba. Si para Jesús el criterio hubiese sido sentir paz, Jesús se va del Getsemaní y no deja que lo arresten. Jesús está allí diciéndole a su padre, si es posible,
pasa de mí esta copa. Yo no quiero hacer esto. No quiero sentirme separado de ti como se siente un pecador. No quiero estar 2 días, de aquí a 2 días diciendo Eloi, Eloi, lama sabactani. Pero a la misma vez quiero hacer tu voluntad. Jesús no estaba en paz, pero estaba haciendo la voluntad de Dios. Que tenga cuidado, es una enseñanza peligrosa. Si sientes paz, es de Dios. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Es un ejemplo. Número 3, y esta es la última slide por si acaso. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Escúchalo todo, retén lo bueno. Bueno, si usted busca en internet y hace un search de predicadores que se asocian o que los asocia a la gente por su predicación con el evangelio de la prosperidad, usted va a encontrar predicadores buenísimos. T.D. Jakes está en esa lista. Ya les hablé de Joel Austin. Predicadores modernos, Lefro Dollar y otra gente. Y en Puerto Rico miren, mi hermano, esto es peligroso. Al principio de la pandemia, hay un evangelista bien famoso en las redes en Puerto Rico, otro diferente al que le hablo ahorita. Pertenece al otro sector, no es tanto pentecostal. Y este evangelista predica mucho por las redes. Y a veces, ¿verdad? Yo soy de los que pienso que los evangelistas tienen que estar en la calle y no entrando en los altares, pues si no se educan, pues que ganen almas. Pero enseñar la iglesia y ganar almas son cosas diferentes. Este hombre estaba predicando en una iglesia y se puso a decir, hablando de Juan capítulo 11, la historia de cuando Jesús resucita a Lázaro. Él se pone a decir que la razón por la que Lázaro se enfermó es porque Jesús se fue. Y que Jesús se fue a propósito para que Lázaro aprendiera a honrarlo. Eso no lo dice la Biblia. Y me envían ese video al principio de la pandemia y yo me pongo a pensar, toda la gente que está siendo diagnosticada con COVID, que se le han muerto familiares por COVID y escuchan este mensaje del altar, que la razón por la que sus familiares se enseñaron es porque Jesús se fue a propósito. Peligrosísimo, hermano. Tenemos que tener responsabilidad cuando hablamos en el altar, cuando posteamos algo, cuando hacemos lives. Esta es mi aplicación para los predicadores, ¿verdad? Pero este es el contexto del taller de Robertito. Que uno dice, Pablo, escúchalo todo, quédate con lo bueno. Yo no estoy condenando a nadie aquí hoy. Lo que estoy diciendo es, como iglesia, necesitamos saber lo que entendemos y creemos de la Biblia. Esto tiene implicaciones hasta para lo que cantamos. Se supone que las canciones que la iglesia canta reflejen lo que la iglesia cree. Hay canciones que suenan en la radio que no son bíblicas, pero son lindas, se oyen bien. O son testimonios, pero no son alabanzas congregacionales. Al fin y al cabo, mi cuarta sugerencia para escuchar sus preguntas y reacciones, necesitamos humildad y sometimiento a la autoridad eclesiástica. Y cada vez eso se ve menos. La gente hoy día valora más lo que dice el predicador de YouTube que lo que dice su pastor, que lo que dice su iglesia. Y yo le pongo ese comentario aquí. Es bien arrogante pensar que alguien en el 2021 va a tener una revelación nueva cuando la iglesia que ha tenido el Espíritu Santo ha tenido, y ahí se me fue un typo, ha tenido gente orando y reflexionando en la palabra de Dios por más de 2000 años. O sea, ¿cómo es posible que yo pretendo decir algo hoy que a más nadie se le ha ocurrido? La realidad es que no. Muchas de las herejías nuevas ya están en el pasado, lo que pasa es que la gente lo lee, lo estudia. Y muchas, cuando usted escucha a alguien diciendo esto es nuevo, toda la gente lo tiene. Y alguien lo dijo. Quizás tú lo estás diciendo de una manera más catchy, más fácil de entender, más moderna, más amena. Pero alguien lo dijo ya. De hecho, en teología, cuando hay una idea que alguien la quiere presentar como doctrina hoy
y nunca ha estado en los 2000 años de la historia de la iglesia, eso es sospechoso en teología. Lo que se llama la tradición de la fe y de la doctrina cristiana. Ora al Señor de que esto te haya bendecido, que sea de bendición a tu vida, a tu ministerio, a tu familia, a sus iglesias. Les agradezco por la oportunidad de servirles al pastor Abimael y a su esposa y a todos los que están conectados. Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Les saluda el pastor Abimael Ayala, pastor de esta hermosa congregación, Iglesia de Dios Pentecostal MI, aquí localizada en la 276 de la Water Street en Fitchburg, Massachusetts. Nuestros órdenes de servicio son los siguientes. Martes, escuela bíblica por vía Zoom. Si desea conectarse a la clase bíblica, se puede comunicar a través del inbox o messenger de nuestra página de Facebook. También en nuestra página de Facebook Live estaremos dando en vivo los servicios de sociedades todos los jueves a las 7 de la noche y los viernes culto de oración dirigido por el Ministerio de los Diáconos titulado Por el Poder de la Oración y los domingos a las 10 de la mañana. Así que le invitamos para que sea parte de esta gran bendición.